Muy buenos días, profesora Yolanda. Hoy quiero explicarle el aplicativo que realicé, el cual estaba para entregar el 28 de marzo, el cual consistía en crear una base de datos con 45 preguntas de la materia de desarrollo humano, la cual nos dicta el profesor Michael, y enlazarla con Visual Basic, sacar 10 preguntas aleatorias y al final que el sistema me arroje cuántas preguntas contesté correctamente y la nota final. Para este trabajo utilicé Visual Studio.net versión 2019 y pues voy a proceder a explicar lo que realicé en este trabajo. Para iniciar, enlacé la base de datos que se llama preguntas utilizando un dataset. Acá tenemos todas las preguntas de los registros, las entidades de la base de datos, los campos, el ID, la pregunta, la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4, la respuesta correcta y la respuesta contestada, la cual estos dos campos se utilizan para comparar e ir sumando los puntos acumulativos para al final el sistema me arroje la nota final. Dentro del dataset está la consulta que realicé mediante el lenguaje SQL, utilizando el motor SQL Server. Entonces tenemos que la palabra select, acá tomamos el top 10, que quiere decir 10 preguntas o 10 registros, donde está pues los campos que ya le había mencionado antes, el ID de la pregunta, el nombre de la pregunta, la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4, la respuesta correcta, respuesta contestada, tomado de la tabla preguntas, y esta palabra o esta orden que es ordenar por un nuevo ID. Seguidamente se elabora el formulario, la presentación, con un fondo, unos labels, un picture, un logo de la universidad, un botón donde nos lleva al formulario iniciar evaluación y un botón para salir de la evaluación. Seguidamente tenemos el formulario, digamos que es el formulario principal, el cual está constituido por el número de la pregunta, un acumulativo de puntos que acá me va sumando las respuestas positivas, estos labels que me indican que tienen un condicional que cuando la pregunta, este label 3 sea igual al label 5, quiere decir que cuando llegue a la pregunta 10, el sistema se va a detener y me va a dar la oportunidad de activar el botón de calificar. Acá tenemos la pregunta, acá tenemos radio button, 4 radio button, que son los que el estudiante va a seleccionar para verificar la respuesta. Tenemos las 4 respuestas, tenemos el botón que me va a conducir pregunta a pregunta hasta que llegue a la 10ª pregunta, el botón que tiene el procedimiento de evaluar y el botón que tiene la opción de salir del programa. Dentro de la programación del botón siguiente pregunta, pues tenemos toda la programación acá, botón siguiente, ¿cierto? Un procedimiento donde me hace la siguiente condicional,
si correcta text box, o sea, quiere decir que si la respuesta correcta es igual a la respuesta contestada que está por medio de un radio button es correcta, entonces en el label 2 me va a tener un contador que me vaya sumando de 1 en 1. Después de que se responda la primera pregunta, pues va a pasar a la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta llegar a la décima. El botón evaluar. Entonces, en el botón evaluar, le decimos que primero que todo me inicialice los radio button y los labels de las respuestas en falso. Que el ID, o sea, el número de la pregunta, también me lo inicialice en falso. Que el botón salir lo tenga activo y el botón evaluar lo pase a invisible. El procedimiento me llama el formulario calificación final, donde está el botón salir en estado falso, o sea, desactivado. Y la operación que trabajamos acá es que la calificación final .ll acertadas .test sean igual a label 2, ¿sí? O sea, lo que contiene el label 2 me lo vaya multiplicando por 0,5. Ya quiere decir que si la persona contesta 10 preguntas correctas, su nota final va a ser 5. Si contesta 4, su nota final, si contesta 8, su nota final será 4, y así sucesivamente. Acá tenemos una condición, que si la nota final es mayor o igual a 3, entonces me va a mostrar una imagen en un picture board donde aprobó. De lo contrario, me va a mostrar una imagen de reprobado. Este es el formulario donde va a aparecer el total de preguntas acertadas, la imagen de aprobado o reprobado y la nota final. A continuación, voy a correr el programa para darnos una idea de cómo funciona. Listo, entonces esta es nuestra ventana de bienvenida. Universidad Francisco de Paula Santander, creada Arboledas, el logotipo de la carrera. Primer previo de desarrollo humano, octavo semestre de 2020, damos iniciar evaluación. Observamos que el ID de la pregunta inicia con la pregunta número 28, puntos 0 porque no hemos contestado ninguna, y vamos a responder la pregunta 1 de la 10. ¿Sí? Entonces nuestro botón va a correr cada vez que contestamos, va a seleccionar pregunta, pregunta, pregunta. Cuando lleguemos al punto de evaluar, seleccionamos la respuesta para darle cabida a que nuestro sistema sume los puntos correctos y finalmente los multiplique por 0.5 para sacar nuestra nota final. La pregunta dice, la espacio propone que las ganancias cognitivas del trabajo son acarreadas al tiempo libre, lo que explica la relación positiva entre las actividades en la calidad del funcionamiento intelectual. Las opciones de respuesta son la primera, hipótesis de la extensión, la segunda, la inteligencia artificial, la tercera, la bulimia nerviosa y la cuarta, la inteligencia emocional. Para este caso, la respuesta correcta sería la 1. Le damos a evaluar y el resultado final de la evaluación, entonces, total de respuestas acertadas, 1, que fue la 10ª pregunta que respondí correctamente,
Luego quiere decir que la nota para el estudiante sería de 0,5. Acá le damos volver. Observamos que ya el formulario de evaluación para evitar que se cambien las preguntas está limpio. Salimos de la prueba para que el siguiente estudiante inicie con la evaluación. Entonces le damos iniciar evaluación. Vamos a tratar de responder acá las 10 preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades de los ojos? Miopía y presbiopía, miopía, presbiopía y miopía. Es la incapacidad para concebir un hijo después de intentarlo durante 12 meses de relaciones sexuales sin emplear métodos de control natal, debe ser la infertilidad. Los trastornos psicológicos más comunes son la depresión, la esquizofrenia, todas las anteriores. Los síntomas de la menopausia y las actitudes dependen de factores culturales y cambios naturales. La cuarta pregunta ocurre normalmente en las ciertas etapas de la vida y se concretan en hechos como el matrimonio, la paternidad, etc. El anterior enunciado corresponde a estilos de vida marital, estilo de vida marital y no marital, modelos. Yo creo que es la tercera. La pregunta quinta, según Scheil, las 7 etapas de desarrollo cognitivo relacionadas con la edad son. Acá, bueno, esta pregunta sí está como difícil. A ver. La 1. Es una época de la experimentación antes de asumir los papeles y las responsabilidades de los adultos. Es el camino hacia la adultez. La flexibilidad cognitiva se mejora mediante el trabajo complejo. El modelo de los rasgos trata de encontrar cambios y estabilidad. Es una enfermedad crónica que involucra dependencia hacia el alcohol, ocasiona problemas en el desempeño normal y en el cumplimiento de las responsabilidades. El alcoholismo. Ese sí es fatal. Entonces, fíjense que acá estamos en la pregunta 9, pero ya estamos, acá tenemos 9 puntos, pero ya estamos en la pregunta 10. Quiere decir que cuando le dé evaluar, me tiene que mostrar el formulario de evaluación. Resultado final de la evaluación, total de respuestas acertadas 10, luego la nota final es 5. Volvemos a nuestro formulario de evaluación del previo 1, salimos del formulario y aquí ya salimos del aplicativo. S&S Soluciones Informáticas, gracias por utilizar nuestro sistema de evaluación. Aceptar. Muy bien, profe, pues este es mi trabajo. Espero sea de su agrado. Le cuento que siempre fue difícil encontrar la forma de enlazar la base de datos. Yo probé varias veces con Access, busqué videos, busqué muchos libros, no encontré exactamente el procedimiento random que me arrojara las preguntas aleatorias. En Access las bota, pero la bota una sola vez. Entonces me tocó utilizar, lo hice con SQL Server porque ahí sí él automáticamente está refrescando la consulta y cada vez que yo le doy el botón de ejecutar el programa, él se enlaza con la base de datos, me refresca la consulta y automáticamente me va a botar 10 preguntas al azar. ¿Listo, profe? Espero pues, que pase un buen día y que esté muy bien. Muchas gracias.